Bien, vamos a convertir a binario los siguientes números. Estos son números en base 10. ¿Sí? Vamos a convertir de base 10, ¿sí? Un número de base 10 vamos a llevar a base 2. Entonces, para el primer número, el número 43, vamos a llevarlo a binario. Para esto, debo buscar una potencia de base 2 que se acerque, que sea menor o igual a este número. O sea, la que más se acerque, la potencia de base 2 que más se acerque al número que estoy queriendo convertir, pero que no se pase de ese valor. O sea, la que más se acerque, pero que no se pase. Puede ser igual, si es igual en buena hora, si no, busco la que más se acerque primero. Entonces, la potencia de base 2 que más se acerca, ¿sí? Desde la menor, desde la potencia de base 2 menor hacia arriba, tenemos, por ejemplo, tenemos las potencias 1, 2, la potencia de base 2 también que es 4, otra potencia la 8, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 y así sucesivamente. Así tenemos las potencias de base 2 desde la menor hasta la mayor, hasta las más grandes. Entonces tengo que buscar una potencia de base 2, ¿sí? Que más se acerque a este número, pero que no se pase, ¿sí? En este caso, la que cumple con dicha condición es esta potencia, 32, ¿sí? Ya que es la que está cercana a este número y no se pasa. 64 no cumple porque se pasa del número. Entonces, elegimos y esta es la que cumple, ¿sí? 32. Ahora bien, una vez ya definida esa potencia que más se acerca al número, pero que no se pasa, ¿sí? Ahora trabajamos con las potencias que están debajo de dicha potencia, ¿sí? Es decir, se trabaja con las que están aquí, ¿ok? Y tenemos que buscar, partiendo de la potencia que se encontró primero, ¿sí? Tenemos que buscar ahora potencias menores a ellas, tales que sumando esas potencias llegue al número. Entonces, por ejemplo, empezando con el 32, con esta potencia 32, para llegar al 43, ¿sí? ¿Qué número debo sumar? ¿O qué potencias de las que están aquí menores a 32, que fue la que primero encontré, debo sumarle para llegar a este número? Entonces, empecemos entonces. Por ejemplo, esta de aquí sí tiene que ir, ¿sí? Ya. Si yo le sumo 16 al 32, se pasa, ¿verdad? Porque 32 más 16 me da 48, entonces 16 no tengo que usar. Ahora, pruebo con la siguiente, con 8. 32 más 8, 40. Entonces sí la puedo utilizar porque si la sumo no me paso del número. No me paso. Entonces uso el 8. ¿Cuál más puedo usar?
ya tengo 2, 32 más 8, 40. Ahora vamos, si uso el 4, hasta ahora tengo 40. 40 más 4, 44. Se pasa. Entonces no uso el 4. Si uso el 2, tengo 40 ahorita, 40 más 2, 42. No me paso, entonces puedo utilizar esta potencia. El 2. Ahora, ¿qué me falta para llegar al 43? Tengo 38, pero 32 más 8, 40 más 2, 42. Me falta 1 para llegar al 43. Justamente es esta potencia. Entonces, ahí están las potencias que tengo que utilizar, ¿sí? Entonces, esas potencias que yo utilizo, las asocio con el 1. Porque recordemos que cuando el bit vale 1, habilita su potencia asociada. Entonces, el número binario que formo viene a ser entonces, ¿sí? Como habilito esta potencia, le pongo entonces el 1, ¿sí? El 1 aquí. Con 16 no, porque no la uso, entonces pongo 0, ¿sí? Potencia que no use tiene asociada entonces el bit 0. 8 si la uso, 1, 4 no lo uso, 0, 2 y 1 si la usamos, entonces 1 y 1. Y tenemos el número binario equivalente al 43. Es decir, el 43 en binario, el número 43 en binario es el número 101011. ¿Sí? Binario. Ahí tenemos. Se sigue cumpliendo que todo número impar equivale a un número binario terminado en 1. Bien. Vamos ahora con el siguiente, el número 216. Bien. Entonces, para obtener el número 216, asimismo, veo las potencias de base 2, ¿sí? Bueno, aquí podemos también poner otra potencia que es la 256. ¿Sí? Entonces, elijo una potencia de base 2 que se acerque al número que estoy queriendo queriendo transformar, pero que no se pase de dicho número. En este caso es 128, ¿sí? Entonces, 216 lo puedo formar con 128, o sea, con esta primera potencia, sumándole ahora algunas potencias que están debajo del 128 para así poder armar este número. Entonces, por ejemplo, 128 si lo sumo con 64, 128 si lo sumo con 64, eso me da 192, ¿verdad? Entonces sí me sirve 64, entonces lo uso, 64, ¿sí? Más el 32, veamos si me sirve, si es que me sirve, 128 más 64 es 192, si le sumo 32 a 192, si le sumo 32 a 192, eso me queda eso me queda 224, ¿sí? Pero se pasa de 216, entonces no lo puedo utilizar. El 32 no lo uso. Vamos a ver qué otra potencia utilizo. Si le sumo en cambio 16, entonces tendríamos 192, porque estas dos sí las uso. 192 más 16, eso me da 208. Entonces sí, se utiliza 16. El 16 ya lo puedo utilizar porque hasta ahora tengo 208, ¿sí? Más, ahora si sumo 208 más 8, eso justamente ya me da el número 216, ¿sí? Entonces hasta aquí nomás puedo utilizar
ya no le puedo sumar más porque me pasaría del número. Ya justamente ya llegué al número sumando las potencias respectivas y el resto de potencias tienen que anularse, ¿sí? Entonces, el número binario que se me forma es el siguiente, ¿sí? Respetando el orden de las potencias desde 128 hacia abajo, tendríamos 128 si lo uso, 64, este también lo uso, este de aquí, 32, no lo uso, 0, 16 si lo uso, ¿verdad? 1, 8, también lo uso, 1, y la potencia 4, 2 y 1 no la uso, entonces sería 0, 0 y 0. Entonces, el número binario que equivale al 216 es el 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Ahí tendremos, ¿sí? Asimismo, se cumple que todo número binario terminado en 0 es un número par. Siguiente ejercicio. 117.125. Bien. Aquí, al tener números ya con punto decimal, números fraccionarios, entonces vamos a trabajar en las dos partes, ¿no? Parte entera, que es el número 117, y asimismo, primero con la parte entera. Entonces tenemos lo siguiente, ¿sí? Para este caso, la potencia que se acerca a 117 pero no se pasa es el 64. Entonces, es el 64 si lo voy a utilizar, ¿sí? 64 si lo uso. Ya el 32 también lo puedo utilizar porque 64 más 32 me da 96, lo cual todavía no llega al número. Entonces sí lo uso. Hasta ahora tengo 96. Vamos a ver con la siguiente potencia, que es la 16. 96 más 16. Eso de ahí sería 112. ¿Sí? Eso también lo puedo utilizar porque no se me pasa. 112. ¿Sí? Ahora bien, si uso el 8, 112 más 8, 120, me paso, entonces no lo uso. Si uso el 4, 112 más 4, 116, entonces sí lo puedo utilizar porque no se me pasa, no me paso todavía del número. ¿Sí? El 2 no lo uso porque ya se me pasa, porque tengo 116 y más 2 sería 118 y se me pasaría, entonces no lo uso. El 1 sí lo uso porque al tener 116 más 1 me da justamente el número 117. Ahora bien, formando el binario, esto quedaría, entonces 1, el bit asociado al 64, 1 también debido al bit asociado al 32, 1 también debido al 16, 64, 32, 16, y hasta ahora iría 1 para el 64, 32 también 1, y para esta potencia también sería 1. ¿Sí? 8 no se usó, por lo tanto 0, 0 para el 8. El 4 se usó, 1. El 2 no se usó, 0. Y el 1 se usó, entonces también 1. Ahí tengo la parte entera. Vamos ahora con la parte fraccionaria. La fracción, que es 0.125. Entonces, para esto utilizamos el método de multiplicaciones sucesivas, ¿sí? Por 2. Entonces decimos 0.125 por 2. Esto es igual a 0.25.
¿sí? Ahora bien, del resultado cojo la parte decimal nomás, solamente la parte fraccionaria, en este caso 0.25. Y lo vuelvo a multiplicar por 2, entonces me quedaría 0.25 por 2, esto es 0.50. Asimismo, cojo del resultado la parte fraccionaria y la multiplico por 2. Entonces sería 0.50 por 2. Esto me da igual a 1, ¿sí? A 1.0. O sea, en realidad es 1, ¿sí? 1.0. Entonces aquí ya llegué justamente a un número entero. Cuando ya llego a un número entero en esa multiplicación sucesiva por 2, hasta allí tengo que hacer las multiplicaciones sucesivas por 2. Hasta que llegue el resultado de multiplicar por 2, hasta que llegue a un número entero. En este caso llegó que es el 1. Ahora bien, ¿cómo armo el binario en la parte fraccionaria? Entonces, debo elegir, ¿sí? La parte entera. Como ven, solamente elijo la parte entera de cada uno de los resultados, ¿sí? Siendo el bit más significativo, el es el MSB, y el de abajo el bit menos significativo, el LSB, bit menos significativo. Por lo tanto, la parte fraccionaria queda 0, 0, 1, ¿sí? ¿Ok? La parte fraccionaria queda 0, 0, 1. Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, tengo que formar todo el número. Entonces, el número binario de este número se forma con la parte entera, con los bits de la parte entera, punto, y los bits de la parte fraccionaria. Y eso sería igual entonces a 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, que es la parte entera, punto, y la parte fraccionaria 0, 0, 1. Con esto tenemos ya pasado este número de base 10 con parte fraccionaria a binario.